Hola hermanos, buenos días desde Cegama, en este día 16 de perdón, que tengo que poner algo aquí, de nuestra cuarentena. La información, bueno, aparte de que ha estado nevando, lo que no ha hecho durante el invierno lo está haciendo casi el último día de marzo. Pero bueno, la gran noticia es de la hermana Rosa de nuestra congregación, que le han confirmado que tiene la coronavirus, y bueno, pues estamos orando por ella y gracias por esa avalancha de afecto digital y oraciones que hay por ella y por su familia, por supuesto. Muy bien, yo creo que hay muchos más fallecidos realmente de lo que dicen los números, pero bueno, hay opiniones, tantas opiniones, ¿verdad?, en los medios de comunicación, las redes sociales. Lo que sí podemos decir es que los políticos están bajo tremenda presión, hay tensión creándose entre las naciones y entre los países, incluso de Europa. Y bueno, me recuerda de las palabras del Señor que decía que iba a haber agitación entre turbulencias, ¿no?, entre los países y terremotos y pestilencias y tal. Entonces, no sabemos a dónde va a ir, pero sabemos que Dios sí lo sabe y sí lo ve, y que Él tiene su ojo sobre nosotros y estamos en la palma de su mano, bien protegidos. Muy bien, pues hoy quiero leer de Lucas, capítulo 17, unos versículos acerca del leproso. Voy a empezar con el versículo el 13, hablando de 10 leprosos que estaban en las afueras de un pueblo en la parte de Samaria. Y entonces alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, curados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra, a sus pies, a los del Señor Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Muy bien, pues esto era evidentemente una especie de colonia de leprosos. Una pregunta: ¿cuántos leprosos curó Dios o curó el Señor Jesús en su ministerio, en los evangelios? Pues no sabemos, seguramente decenas, pero en el Nuevo Testamento sabemos de 11. ¿Bien? Un leproso, que lo mencionan Marcos, Mateo también y Lucas y los demás, y Juan. Bueno, Juan no estoy seguro en este momento, pero bueno, lo mencionan los otros. Y luego Lucas, y solo Lucas, nos habla de estos 10 leprosos, que fueron sanados todos de golpe, así. Entonces, esto era una especie de cuarentena colectiva, ¿verdad? Era una colonia de leprosos. Y yo me imagino que bastante bien organizado entre ellos. Pues había que hacer compras, había que lavar ropa. Me imagino que se juntaron para organizarse porque tenían que estar en cuarentena. Evidentemente, separados del pueblo. ¿Bien? A ver, algunos detalles que desconocemos. Por ejemplo, no sabemos exactamente dónde ocurrió, no sabemos qué pueblo, fuera de qué pueblo, no sabemos dónde exactamente. No sabemos por cuánto tiempo había sido leproso este samaritano, ni ninguno de los otros. No sabemos, no lo dice. Y luego no sabemos qué tipo de lepra era. La lepra en la Biblia, bastante claro es de que era una variedad de enfermedades de la piel. Algunas podían ser mortales y otros no. De hecho, muchas veces en la Biblia se ve que lo que sufrían los leprosos no les mataba en sí. Entonces, estas son algunas cosas que no sabemos, pero sí sabemos que estos tenían que estar separados. No podían entrar al pueblo, no podían ir donde iban los demás gente, tenían que desde lejos gritar, decir: estamos
somos inmundos, no estamos limpios y no podemos acceder ni siquiera a las ceremonias del templo y religiosas y tal. Bueno, Lucas, este pasaje, esta historia, él lo coloca en su libro justo después de cuando el Señor Jesús hablaba de aquella persona que tuviese fe como un grano de mostaza. Curioso. Y luego él nos da un buenísimo ejemplo de lo que es esa fe. Entonces, aquí lo que vemos en esta historia es lo que hace la fe verdadera, porque los 10 fueron curados. Tuvieron fe los 10 para ser curados. Pero aquí hay una fe a 2 niveles. Porque todos obedecieron y fueron curados. Pero por el camino, cuando de pronto se ve curado, sanado el samaritano, lo primero que viene a su mente, tengo que volver al Señor para darle las gracias. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle más grande de este samaritano! Y volvió y, como vimos, en alta voz glorificó a Dios. Bien, esos son más o menos los detalles de la historia. Vamos a hacer algunas observaciones. Expresar gratitud es una prioridad para Dios, que expresemos gratitud. De hecho, esta historia existe más que nada para eso, para enseñar esa lección. Y normalmente la gratitud es enseñado en el hogar. Padres, abuelos, la gratitud no es algo que sale natural de la persona, normalmente es algo que hay que enseñar. Si tú no estás enseñando a tus hijos o a tus nietos a ser agradecidos, los estás entrenando, pero mal. Qué feo es ver a niños desagradecidos que nunca dan las gracias por nada, ni cuando se les lava la ropa, ni cuando se les prepara la comida, nada, nunca. ¡Qué desastre! ¡Qué horrible es! Y eso se cría desde pequeño. Qué importante enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. En la vida normal no es muy común. Se ve, hay gente agradecida alrededor, pero no es algo que se ve mucho. Pero en tiempos especiales, entonces se ve que lo valora casi todo el mundo. Nosotros aquí vosotros igual también, donde estéis, si estáis aquí en el país por lo menos, a las 8 de la noche, si no estamos con una alarma o algo para recordarlo, a las 8 de la noche, si yo estoy ahí sentado en el sofá, de pronto empezamos a escuchar los aplausos. Suenan las campanas de la iglesia aquí en Cegama, y los aplausos, y salimos Noemí y yo al balcón, y a aplaudir, honrando y dando gracias con los demás, y somos 80 o 100 vecinos que estaremos en esta zona inmediata, estamos dando gracias a los que están ahí, los médicos, las enfermeras, todos los auxiliares sanitarios, ¿no? Y toda la gente que está en la primera fila, como la policía y tal. Dándoles gracias, ¿por qué? Porque en tiempos de crisis se valora mucho, se entiende que la gratitud es muy importante. Muy bien, pues curiosamente en esta historia la prueba de la gratitud, como lo vemos aquí, en esos 10, dividió entre los egoístas y los no egoístas, o el no egoísta. Igual dice, ¡uf, qué duro es eso es muy fuerte! Pero míralo, ¿cuál es la realidad de la situación en la que hemos leído? Eran 10 curados, sanados por completo, su vida de vuelta a ellos, o sea, una vida normal. Y 9 de ellos, que sepamos, nunca siquiera pasó por su mente volver a hablar con el Señor, ni antes ni después de ir a los sacerdotes, solamente el samaritano. Los demás, qué contentos, tenían fe para ser sanados, pero no les interesaba volver a estar con Cristo, solamente este samaritano. Ahí hay un nivel de fe diferente, era un test
una prueba muy importante que de alguna manera Dios hizo. El Señor Jesús mismo dijo, ¿no sané yo a 10? ¿Cómo es que solo viene uno? ¿Qué es lo que busca el Señor en nosotros? Gratitud. Gratitud. 9, digamos que suspendieron la prueba. Y porque vemos que el samaritano recibió una recompensa especial que los otros 9 no recibieron. Y yo creo que, claro, no tenemos toda la conversación entre el samaritano y Jesús. Yo creo que hubo una gran conversación ahí. Y el Señor no solo le había sanado, no solo le sanó su piel, sino que le sanó en el alma y salvó su corazón. Y esa humildad, humildad porque lo siguiente que iba a decir es que el agradecimiento, la gratitud es una señal genuina, la mejor señal que yo conozco de la verdadera humildad. Cuando una persona dice, ¿sabes qué? Lo que tú acabas de hacer, yo no lo podía hacer, te lo agradezco, muchas gracias, eso es humildad. Cuando una persona da las gracias. Y este samaritano nos enseñó eso, y el Señor también. Siempre es un buen momento para mostrar gratitud. Siempre, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? Estad dando siempre gracias, ¿verdad? Dando gracias en todo. Y es algo que el Señor busca. Y por esa razón yo creo que también el Señor fue a más y entonces salvó a este samaritano de su pecado también. Siempre es un buen testimonio ser agradecido. Así que en nuestra cuarentena, en nuestra crisis, que no sabemos ni cómo va a terminar, estemos buscando cosas por las cuales podemos estar agradecidos con Dios y con las personas de alrededor. Porque es un buen testimonio, porque es correcto, porque es lo que debemos hacer como creyentes. Voy a terminar con el último versículo del pasaje, que el Señor, después al terminar de hablar con el samaritano, le dijo en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo sanado, te ha salvado tu fe. Porque ese samaritano puso su fe de corazón en el Señor y fue salvo. Qué detalle, qué bonita historia, ¿verdad? Y qué enseñanza más importante para nosotros. Estamos en situaciones difíciles, trabajo escasea, el dinero va a escasear, vamos a tener problemas duros y complicados, pero siempre hay mucho por lo cual dar gracias a Dios. Que seamos así. Que Dios os bendiga. Adiós.